Hola, bienvenidos a tu podcast Divino Evangelio. Estamos iniciando la cuarta temporada y hoy tenemos a un gran invitado, a nuestro amigo Alfredo Arroyo. Bienvenido, Alfredo. Un placer estar aquí. Pues, ¿qué más te podemos decir? Es un gran consultor que viene de España y estás radicando últimamente en San Cristóbal de las Casas. Estoy viviendo en San Cristóbal de las Casas desde mayo del año pasado. Así es, ¿y qué te ha parecido esta ciudad? Y muy interesante. Aparte de bonita, muy interesante. Existen muchas realidades, algunas veces muy contrastadas entre sí, otras se solapan, pero de cualquier manera merece la pena explorar San Cristóbal. Claro que sí, es un lugar mágico, ¿verdad? Es un lugar muy mágico, sí. Exactamente. No, y desde la perspectiva antropológica, sociológica, muestra muchísimos aspectos de gran interés para la investigación, para el estudio, para escribir. O sea, Muy entonces, bien, Alfredo. Y tú como consultor, algo que me ha llamado mucho la atención es esto que está sucediendo en Europa, el globalismo. Realmente es un tema muy importante. lo que, lo que pasa es que hablar de globalismo, en mi caso, significa transitar, que es algo que ocurrió más recientemente desde el rol de consultor al rol de activista político. El globalismo, me ciño a algunas de las definiciones que se están dando en Internet o determinados autores como Agustín Laje. El globalismo sería una propuesta política de gobernanza global, que supone pues, la expansión del Estado en dimensiones y en funciones, hasta tal punto que la intromisión en la vida económica y personal de la gente pues llega a ser excesivamente asfixiante, que desde mi punto de vista eso es justamente lo que estamos viviendo en España. Una situación de deterioro, de descomposición social, política, descomposición por supuesto económica también, que se traduce en todos los niveles de convivencia. O sea, Así es. Algo muy importante que acabas de mencionar, la intromisión del Estado, la obviamente, ¿no? intromisión del En Estado, la sí. vida de las personas. Para nosotros que estamos, pues, en ese lado del planeta, no la vemos tan real, ¿verdad? Pero tú que lo estás viviendo o lo has vivido, me gustaría que nos explicas un poco más de ese aspecto. ¿En qué consiste dicha intromisión? Exactamente. Bueno, lo primero, la primera fase de toda intromisión, de toda expansión del Estado, tal y como describía Hayek en un libro que se titula El camino de servidumbre, comienza por el bolsillo. Quiere decir, te controlan la economía hasta tal punto pues, que ellos deciden cuánto, en qué, dónde y puedes gastar el dinero. Es objeto de severos ataques de la propiedad privada, el ahorro, por supuesto que la inversión y cualquier otro aspecto que de alguna manera te otorga algún tipo de autonomía y de resistencia frente a ese abuso del Estado. Pero de ahí se traslada a otros elementos también, si caben, más cercanos y más personales. Junto con lo que acabo de decir, la propiedad privada, el ahorro, la inversión, que te hacen muy resistentes a esa intervención del Estado, a cualquier abuso, y suponen importantes factores o activos de autonomía personal y familiar. También la propia familia, la disponibilidad de redes de apoyo, es un elemento de autonomía y de resistencia. Eso también es objeto de ataque. Junto a eso, pues incluso la propia identidad personal, empezando por la más originaria, que es la identidad sexual. La identidad sexual, si somos hombres o varones, está siendo objeto de un severo ataque hasta el punto que, como decían algunos autores, que no cabe mencionar ahora mismo, es la confusión incluso con respecto a lo que somos, lo que te hace más vulnerable a ese abuso más domesticable, si cabe la palabra decirlo. Muy ¿Vale? bien, vamos a ir desmenuzando, como se diría acá, lo que nos has dicho. Algo que me llamó mucho la atención es que la intervención en lo económico de cada persona. Es por donde empiezan los estados. Y es algo realmente alarmante. Imagínate, tú decías, ¿cuánto deben de gastar? ¿En qué deben de gastar? Claro. ¿O cuánto pueden ahorrar, no? O cuánto pueden disponer de sus ahorros. Y siendo tu propio dinero es algo que realmente es de una manera muy fuerte porque no eres ni libre de poder tú utilizar tus recursos económicos con la libertad que tú desees. No. Lo primero que hacen es eliminar el efectivo y que todo sea vía transferencia. Se criminaliza cualquier acción, cualquier transferencia o cualquier intercambio que pudiera ser por encima de una determinada cantidad. Así tienen monitorizado todas las operaciones que realizas, con la consecuente sanción si no se ajusta a los parámetros, a lo que ellos llaman ley. ¿De acuerdo? Eh, yo diría que los dos elementos que permiten ese estricto control sobre la actividad económica, tanto mercantil
como directamente personal. Cuando digo mercantil me refiero a empresarial, son dos. La regulación, por un lado, de la que se habla poco en España, y la presión fiscal o carga tributaria, por otro lado. La carga tributaria consiste en decidir cuánto te sustraen de cada una de las acciones económicas que realizan, que van desde el empleo, el ahorro, el consumo, la propiedad, etcétera. Y sin embargo, fíjate tú que se habla poco de la regulación, de la ingente cantidad de requisitos que hacen inviable pues cualquier actividad económica, cualquier inversión, sobre todo que te otorga algún grado de autonomía. Exactamente. Qué fuerte lo que dices, porque imagínate que hay tantas regulaciones que nadie pueda estar fuera del sistema en el cual te puedan rastrear. Y nadie pueda independizarse Claro. o tener la opción de poder empezar a desarrollar algo por de manera propia. Es que la excusa que suelen poner para la regulación es precisamente la protección de los más débiles contra los más fuertes, pero luego uno observa que redundan más bien en la protección de los más fuertes contra los Exactamente. más débiles, hasta tal punto que el objetivo es sacudirse potenciales competidores de cualquier actividad. Ese es el objetivo. Sin embargo, te decía que rara vez se discute sobre el exceso regulatorio, rara vez se discute. Las razones pueden ser diversas, ¿vale? Habitualmente se dice que habitualmente se ciñe la discusión sobre la carga tributaria. Yo pienso que se ha sustraído del discurso o de la discusión política, económica y social el tema regulatorio por una sencilla razón, porque de alguna manera quienes consiguen, eh, para mí las democracias del bienestar social son sistemas que tienen como propósito que los más incapaces prevalezcan sobre los más capaces. ¿Cómo? Pues obviamente poniéndoles tantos requisitos que hagan imposible su emergencia. Y cuando esto ni siquiera se ha podido evitar, sometiéndolos a tal parasitismo a través de la carga fiscal que hacen también inviable su permanencia o su consolidación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay un mensaje que prevalece en las socialdemocracias, y yo diría que en esta parte del hemisferio, y es que las sociedades y los pueblos y las naciones necesitamos de la protección, necesitamos de la salvación y necesitamos también de la protección, decía, la salvación y de la solución de los estados. ¿Vale? Y que adicionalmente, junto a esa necesidad afirmada por unos, somos los propios pueblos, naciones, sociedades, las que demandamos esa protección, esa salvación, esa solución. Lo que hacen personas que adquieren cierto grado de autonomía es poner en entredicho esta realidad. Ellos, a través de los actos, más que de las palabras, más que de un discurso determinado, a través de sus propias acciones demuestran que es posible la adquisición de autonomía. Si fuera algo que hubiera muchos que por agregación lo pudieran hacer, obviamente, pues esta afirmación de necesidad del Estado, de necesidad inevitable del Estado, pues quedaría muy comprometida. Y consecuentemente, pues no es conveniente que prevalezcan este tipo de personas, aunque aparentemente es matar a la gallina de los huevos de oro. Exactamente. Entonces, para ir entendiendo más lo que tú nos mencionas, es imposible que una persona como aquí en Chiapas, México, de manera informal pueda subsistir realmente, pues todo realmente está regularizado para que pudiese tener un beneficio económico a través de algún negocio, alguna empresa o alguna otra Pero aquí situación. en Chiapas, ¿te refieres? No, No, en España. contextualizándolo, de las A, personas que estamos a aquí en ver, Chiapas, vamos a ver. Esta a- propuesta globalista ha encontrado un freno importante en Hispanoamérica frente a Europa, donde el grado de implantación, especialmente en países como España, es importantísimo. sí, ¿Vale? ¿Qué problemas ha encontrado la implantación? En esto me ciño a las palabras de César Vidal, aunque voy a complementarlo yo un poco. ¿Qué problemas ha encontrado en América Latina, en Hispanoamérica, prefiero decir, el avance de la llamada Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es en sí lo que significa el globalismo? Yo diría que tres factores muy importantes. Por de pronto que todavía son bastante fuertes los lazos comunitarios y familiares. ¿Vale? Es uno de los factores. Hay otro también bastante destacable, ¿eh? Y es que un segmento muy importante de la población hispanoamericana, superando incluso el 50%, opera en la economía informal. Consecuentemente, son sociedades o son segmentos de población que no están fiscalizados, donde el Estado ni así está es. ni se espera.
resuelven sus problemas o desafíos por cuenta propia, ¿vale? Que desde mi punto de vista es un ejercicio de empoderamiento, como dicen hoy en día, de emancipación social. Y para mí incluso, al contrario de la opinión de muchísimas facciones, para mí es todo un potencial para el desarrollo. Sí, ¿Vale? Claro, para quienes opinan que el desarrollo debe de partir de la acción estatal, pues obviamente consideran que eso es un lastre. Y luego habría otro elemento muy destacable, que es el que digo que afirma César Vidal, una persona a la que admiro mucho, y es la presencia de los movimientos cristianos. No pretendo ser un teólogo, sin ánimo de profundizar demasiado, y si hay algún oyente que opina de otra manera, pues que me corrija. Pero yo entiendo que los movimientos cristianos, en sus postulados o en sus creencias, opinan que Dios no va a venir en el auxilio de uno si previamente no te auxilias a ti mismo. Con lo cual la transformación, digamos que tiene un sentido ascendente, de uno mismo hacia afuera, hacia los seres queridos y así hacia el conjunto de la sociedad. Obviamente sustrayendo mucha responsabilidad de ese crecimiento, de ese desarrollo del Estado y exactamente. depositándolo en los individuos y por agregación en la sociedad civil. Obviamente esto, la presencia absolutamente desconocida hasta muy recientemente, de esa gran expansión y predominio de los movimientos cristianos, ha sido la gran piedra en el zapato que le ha salido en América, en Hispanoamérica, al avance del globalismo. Y hasta recientemente yo creo que no habían tomado conciencia de la importancia de estos movimientos. Se daba por supuesto que Hispanoamérica y Iberoamérica en su conjunto era una especie de feudo del catolicismo. Claro. Eso es a lo que quería llegar. Estas cosas que tú has encontrado que son de resistencia a esta agenda, porque definitivamente lo que nos has mencionado en este tiempo es que en España es inviable poder ser autónomo, poder tener aquí algo de manera, Es considerablemente difícil sí. y de hecho poco a poco se está destruyendo el tejido productivo Y la y manera en poco a que, poco se van abandonando el trabajo por cuenta ajena en cualquiera de sus modalidades, empresarial o autónomo. Eso se está abandonando. y la manera en que los tienen controlados en lo que es lo económico, que tienen todo a través de electrónico, Es que es obligatorio operar a través de las entidades bancarias, con lo cual te tienen cautivos, ¿vale? exactamente. Y pueden aplicar todo tipo de abusos, entre los cuales están los llamados intereses negativos. No con ese nombre exactamente, pero sí en forma de múltiples comisiones, ¿vale? Que hacen que tu dinero no sea rentable en forma de depósitos Exactamente. bancarios. Tú tienes un depósito bancario y ves como poco a poco, si lo mantienes estático, vas perdiendo. El interés es siempre negativo. Siempre son las comisiones. Y es una gran ventaja que ahora tenemos aquí en Chiapas, ¿no? La libertad de poder generar recursos a través de una empresa como muy llamada informal, ¿no? El cual no tiene que estar regulada por, por el Estado. Eso ayuda al crecimiento de las personas que viven día a día. Es que, sí, hombre, claro, vamos a ver, yo soy de los que cree que el desarrollo debe ser en un contexto de libertad absoluta. Dentro de esa libertad, en cualquier grupo humano siempre existirán individuos más capaces de encontrar las respuestas mejores a los desafíos existentes. Y esas respuestas son las que, o esos individuos son los que arrastran al resto. A hacer prevalecer al colectivo, a hacer prevalecer a la sociedad por encima de estos individuos más destacables, pues generalmente redundan en un empobrecimiento que puede ser tanto económico como intelectual, o generalmente las dos cosas, ¿vale? Entonces, sin que con ello quiera decir que los individuos no necesitemos del colectivo. Pero Exacto. al final, cualquier respuesta que haya sido exitosa, aunque haya tenido un periodo de ejecución, llamémosle colectiva, siempre existen individuos destacables dentro de ese colectivo. Y yo creo que para que una sociedad crezca y para que una sociedad emprenda un curso de desarrollo, pues como decía Deng Xiaoping, los incentivos tienen que estar bien aplicados. De tal manera que aquellos que ya sea por mayor capacidad o mayor esfuerzo invertido, pues obtengan el mejor retorno para sus propios intereses más inmediatos, los cuales son perfectamente legítimos. ¿Vale? Que eso es justo lo que destruye el globalismo. Cualquier interés más inmediato, más individual, esa pulsión que tenemos todos por crecer, por prosperar, por mejorar, tanto para nosotros mismos como para nuestros más allegados, es sometida a todo tipo de descalificaciones del estilo de personas egoístas, poco ambiciosas, Claro. insolidarias, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante lo que nos mencionas. Y algo que también me llamó la atención es que has descubierto o te has dado cuenta que estos movimientos cristianos son
pieza importante para que la agenda no pueda crecer tan fuertemente. En principio, todo pudiera parecer que así es. No obstante, como todo en este mundo es acción-reacción. Y existe la posibilidad de que también sean disgregados o de que las Exactamente, cabezas más importantes, los pastores dentro de los movimientos cristianos, puedan de alguna manera venderse a la Agenda 2030 y emprender todo un discurso, adherirse a un relato que sería similar al que mantiene la Agenda 2030, o sea, al que mantiene el globalismo, en el sentido de que los individuos sin una autoridad superior a nosotros mismos que planifique todas nuestras acciones no somos nada, seríamos incapaces de hacerlo. Y yo creo que ya empiezo a observar pastores que se adhieren casi al 100% a ese relato, con la salvedad, por el momento, de que donde en Europa diríamos Estado, ellos dicen Dios ajá, o la Iglesia. exacto. Pero de alguna manera ya estoy encontrando toda Sí, una historia, toda una narrativa que se ajusta perfectamente a la que yo he descrito en diferentes libros respecto de Europa y sobre todo España, porque España yo creo que es con diferencia uno de los países, probablemente el que más, donde este experimento social llamado globalismo está sin lugar a dudas más desarrollado, con exact- diferencia. exactamente. ¿Y por qué le das una importancia al movimiento cristiano? Porque ves que hay una gran opción para poder seguir deteniendo esta Agenda 2030. Yo me remito a las palabras que decía antes. Sí, Para, tú corrígeme que me equivoco, porque yo creo que de teología sabes bastante más que yo, pero así a grosso modo diría, y por supuesto resumiéndolo mucho, e insisto que sobre esto no tengo un gran conocimiento, ¿vale? Pero así a grosso modo lo que yo puedo observar es que ya desde el punto de partida de la definición de lo que significa ser bueno, para un cristiano difiere mucho. Para un cristiano, quiero aclarar para los oyentes europeos que lo que llamáis aquí cristianos se refiere a los evangélicos o digamos a aquellos que emanan de la reforma protestante, ¿vale? así es. Sí. De renacimiento. Sin entrar a valorar por qué os llamáis cristianos, eso no es el objeto de discusión, pero sí a grosso modo diría, ¿qué es ser bueno para un católico? Pues para un católico ser bueno es abstenerse de hacer el mal. Bueno, no voy a entrar a reconsiderar si eso es mejor o peor. De cualquier manera, deriva en actitudes más bien contemplativas o pasivas. Simplemente con no hacer nada, ¿vale? Ya soy bueno. Para un cristiano, ser bueno no es solo abstenerse de hacer el mal o de infligir algún daño a alguien. Significa tener una actitud proactiva, puesto que el bueno es aquel que hace cosas buenas, es aquel que hace el bien. ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, obviamente, una actitud más proactiva implica pues no estar a merced de las decisiones de terceros, sino que te conviertes en un actor político, social y en este caso también religioso. ¿Vale? Que no deposita la responsabilidad en terceros, sino que asume las riendas no solo de su propia existencia, sino de la responsabilidad colectiva. Y esa es la gran diferencia. Claro, al fin y al cabo, personas proactivas redundan en mayores grados de autonomía. Y es justamente lo que no quieren las fuerzas globalistas. Quieren personas totalmente pasivas y totalmente depositarias de las decisiones de terceros. Con lo cual Exactamente. les sitúa a merced de dichos terceros, que en esencia es el Estado o los miembros del aparato estatal. Claro. ¿Vale? Podríamos hablar mucho más del globalismo y de lo que es esa comunión entre el Estado y las grandes corporaciones, pero yo creo que respecto a lo que es el globalismo, hay personas que lo pueden describir mejor que yo. El acierto mío en relación a estos libros que acabo de escribir, sobre todo este que se titula Homo Goliath, es haber sido capaz de identificar determinados valores, determinadas actitudes que aparentemente son neutras, ¿vale? Que no implican ningún daño o beneficio a las personas y que sin embargo, tomadas o de una manera muy absoluta ¿eh? Y siempre por oposición a otro, a un opuesto, a otro valor, pues son extremadamente dañinas y conllevan comportamientos muy vulnerables, muy pasivos y muy victimizantes. Claro, pues es que la iglesia tiene mucha fuerza porque no necesita de un tercero, que sería el Estado, que sea que le dirija cómo debe de actuar, cómo se debe de comportar o qué debe de hacer, ¿no? Y eso es lo que le da la autonomía a la iglesia. Entonces, Bueno, yo entiendo que obviamente si tú quieres ganarte el favor de Dios, tienes que hacer algo primero por ti mismo, propio, exactamente. ¿vale?
Sin embargo, la idea muy generalizada en España es que es el Estado el que tiene que hacer por todos y cada uno de nosotros, hasta en absurdos. Por ejemplo, eh, una persona normal en tiempos no muy remotos del pasado demandaría pues, la libertad para desplegar su propio proyecto vital en busca de una felicidad pues más o menos singular, una idea singular o muy particular de la felicidad. En España se ha llegado al punto de que consideramos la felicidad un derecho, todo es un derecho, sustraído de obligaciones, por supuesto, Claro, y se demanda del propio Estado que te proporciona la felicidad, hasta el punto que si no eres feliz, puedes reprochar al propio Estado tu situación de infelicidad, sí, claro. ¿vale? Claro, dirás, bueno, pero ¿es posible ser feliz? Sí, Obviamente no, no es posible ser feliz, es una idea absolutamente falaz. exacto. Primero que la vida nunca te lo va a dar todo. Y aunque fueras muy afortunado y te lo diera todo, nunca te lo va a dar todo a la vez. Pero aunque fueras todavía mucho más afortunado y te lo diera todo a la vez, como diría Epicurio, las expectativas se disparan de tal manera que Sí, nunca sí. vas a ser feliz. Solo hay una manera de ser feliz y es alterando la química del organismo. ¿Sabes cómo? A través de las A sustancias través de ingestión legales. de sustancias, claro, que Exacto. pueden ser medicamentos o pueden ser drogas, drogas ilícitas, como lo quieras llamar. Y de hecho, España es una sociedad muy medicalizada. Y además Claro. que se asume como algo normal de Se estar así. normaliza, ¿no? Se normaliza, sí, 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 sí. sí. Y eso es algo que realmente es fuerte porque imagínate normalizar a un país de estar medicado constantemente. ¿A qué grado estamos llegando? Estamos perdiendo la capacidad de disfrutar de nosotros mismos de lo que cada uno considera la felicidad. Porque la felicidad no la podemos encapsular, ni en una pastilla, ni en un reglamento, ni en un Es una idea. estatutos, ¿no? En España se lleva mucho una idea que se refiere a una idea muy restringida de lo que significa ser feliz, que son los amigos, son lo que ellos llaman las cosas importantes de la vida, que en esencia serían los amigos, la salud, la familia, el tiempo libre, el ecosistema o la cultura. Bueno, y está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero está mal si eso se afirma en oposición a otras cosas. Por ejemplo, el emprender proyectos de alta complejidad, con un cierto grado de ambición o ambiciosos, también es felicidad. Claro, Y sin embargo eso se deshumaniza, se criminaliza, incluso se sataniza. Son personas ambiciosas que se alejan de las cosas importantes de la vida. Y como tal, como por tal alejamiento, obviamente esconden un fondo o un trasfondo personal pues bastante oscuro. Es así como se vienen a definir, ¿vale? Malévolo, malintencionado, que pretenden explotar a terceros o sustraer la riqueza del común, etcétera, etcétera. y es terrible imaginarse que el Estado te tenga que determinar qué es felicidad y qué no es felicidad. Claro. No tiene la capacidad. Creo que nadie tiene la capacidad de decir esto es felicidad y esto no es felicidad. Porque la felicidad depende de La cada uno. felicidad, la felicidad es muy amplia y es siempre singular. Y las personas tienen que tener la libertad para buscar una felicidad que, desde el punto de vista más razonable, más sensato, nunca van a alcanzar. Nunca se alcanza la felicidad. ¿Está claro? Pero se afirma como algo absoluto. Yo lo único que quiero es ser feliz y se inviste de cierta humildad. Lo único que quiero es ser feliz. Bueno, no es tan humilde querer ser feliz. Y de cualquier manera, dime qué significa para ti ser feliz. Y Claro. siempre se adhieren a lo que antes acabo de decir. Y cualquier otra cosa que se salga de ahí ya es objeto de severos ataques. Ya hablamos de personas pues, con ese fondo malévolo que antes describía, frente a Sí, los buenos incondicionales que son quienes se adhieren a esa propuesta bastante restringida de felicidad. muy restringida, porque Sí. mencionaste a alguien, imagínate a alguien que quiera tener aspiraciones, quiera tener esto, No, aquello, eso, eso el ya no cuenta. aspiracionismo y Sí, cualquier acción prospectiva, no prospectiva, perdón, proyectiva hacia el futuro, de hecho el propio futuro está satanizado, es siempre objeto de muchos ataques o de mucho desprestigio o de mucha denostación. Hasta el futuro, en España se dice, hay una frase muy habitual que encontramos fácilmente en Internet que dice que el pasado ya pasó, el futuro no existe, consecuentemente vive el presente. Se niega la existencia del futuro. ¿Vale? Con lo cual, pues todas las acciones son bastante inmediatas. Tienen como objetivo el hedonismo o el placer más inmediato. Obviamente, alguien que es incapaz de visualizar un proyecto con unos objetivos al futuro, aunque sea en forma de horizonte utópico,
y todo el despliegue de medios y de recursos necesarios, todo el trayecto necesario para alcanzar esos objetivos, es una persona que renuncia a la imaginación, renuncia al esfuerzo, renuncia a la creatividad, renuncia al trabajo y a tantísimas cosas. Y justamente eso es lo que se pretende. Claro. Porque también la creatividad es objeto de muy severos ataques. Qué difícil. Imagínate a veces para nosotros es difícil coincidir que hay sociedades que ya no tienen aspiraciones, ¿no? Que ya no No. desean algo más. Que viven, como dices tú, un día, pero sin aspiraciones, porque ya no hay opciones para aspirar más, ¿no? Porque el éxito de la moral globalista no es tanto impedir, que sí, que también a través de toda una estructura impiden, ¿vale? Esa pulsión proyectiva hacia el futuro, sino que también el éxito, como para otras tantas cosas, consiste en que no desees, en que desees permanecer en una situación ya dada bajo una aparente ficción de seguridad. Ese es el gran éxito que está teniendo Globalismo. Claro. Conseguir que la gente desee cosas que hace solo 40 años probablemente nos hubieran parecido absolutamente descabelladas e inimaginables. Y sin embargo ahora se dan como sensatas. Cuando desde mi punto de vista muchas de ellas son auténtico delirio. O sea, Sí, yo diría que en la situación en la que vive España me voy a ceñir a unos conceptos que maneja Gustavo Bueno, que es un asturiano, sí, ¿vale? De la Facultad de Filosofía de Oviedo. Ahora ya no existe, no está entre nosotros. Él habla de dos conceptos, de eutasia y autasia. La autasia es muy sencillo, toda realidad social, sea personal o sea colectiva, o sea nacional o de cualquier tipo empresarial, tiene una pulsión hacia la perpetuidad, hacia perpetuarse o mantenerse en el tiempo, lo máximo que sea posible, ¿vale? Por ejemplo, pues una familia que tiene un negocio empresarial pues obviamente quiere que sea legado a sus propios hijos, a los que se les prepara para ese exacto. momento, se pretende que estudien, probablemente el padre y la madre sean muy diligentes en su economía, en los gastos, en cuanto a sus cuidados personales, etcétera. Imaginémonos que de repente el padre de esta familia que yo estoy describiendo, pues decidiera ingerir sustancias, alcohol de manera muy abusiva, contraer deudas impagables en el tiempo, instar a los hijos a que abandonen los estudios y también consuman drogas, pues a abandonar y maltratar a la mujer, fácilmente diríamos, por el mero sentido común, ¿eh? que esta familia tiene un horizonte temporal muy limitado, ¿verdad? Bueno, pues sin embargo, esto que vale para una familia, por el mero sentido común, no vale para la sociedad española en su conjunto, que considera que las deudas pueden ser perpetuas, que siempre se puede gastar más de lo que se ingresa, que es posible vivir a base de ingestión de sustancias, sin proyección alguna hacia el futuro, siempre en el presente, bueno, ese tipo de cosas. Claro. Ahora que tocas este ejemplo que acabas de poner, en lo moral, ¿qué tanto ha afectado esta agenda? Eh, La, Yo diría que hay una crisis moral, pero como diríamos en España, de campeonato. O sea, esa descomposición, esa decadencia, porque probablemente estemos asistiendo a la decadencia de una civilización, probablemente, ¿vale? Yo he intentado averiguar cómo sería la moral, cómo sería la economía, cómo sería la política en momentos de decadencia de otros imperios, y muy probablemente fuera muy parecida. De cualquier manera, el grado de descomposición social y el grado de descomposición moral, de aberración, ¿vale? Moral al que asistimos es brutal, brutal. Hay, por ejemplo, una hipersexualización de las personas que yo no acabo de entender muy bien por qué. Mira, en España se ha llegado a la conclusión generalizada de que es posible vivir sin trabajar, ¿vale? En esto ha tenido mucho que ver el Partido Socialista. sí, Bien, entonces, si yo creo que puedo vivir sin trabajar, sin esforzarme, obviamente lo voy a hacer parasitando el esfuerzo ajeno. Y al final ese es el propósito de casi cualquier español, no de todos afortunadamente, pero de una gran mayoría. Yo diría que superan la mitad, ¿vale? ¿Y cómo puedo yo parasitar, cómo puedo vivir sin trabajar? Pues los mecanismos son muy variados. Pues una puede ser pensionándome a edades lo más tempranas posibles y por cualquier razón. Otra puede ser identificándome, que es muy habitual,
con un colectivo que históricamente ha estado discriminado, ¿vale? Y exigiendo las compensaciones oportunas. Otra puede ser inventándome una causa noble y exigiendo que se me financie. Pero siempre de manera coactiva, ¿vale? Exigiendo ser financiado con cargo a los contribuyentes, con cargo a personas que no han decidido que te quieren pagar por las Exacto. razones que tú expongas. De tal manera que Mm, España conforma una estructura parasitaria muy jerarquizada, que diríamos que en la cumbre, en la cima, estarían los grandes llamados empresarios, los arrimistas, los prebendarios, los que viven muy arrimados y muy pegaditos a los poderes políticos. Y en la parte más baja estarían lo que llamamos los asalariados sociales, aquellos que reciben una paga casi de subsistencia, pero a los que no se les puede exigir nada, nada en absoluto, ningún tipo de contribución ni de contraprestación por el dinero que están recibiendo. Y entre medias, pues encontramos mm. pensionistas, asalariados públicos, subvencionados, subsidiarios, todo lo que quieras. Esa es la España en la que estamos viviendo, desafortunadamente. Y la cuestión es, bueno, ¿y cuánto tiempo puede seguir ese, cuánto de viable puede ser? Es uno de los objetos de discusión. Sí, ¿Cuánto de viable puede ser ese sistema? Un sistema que está comprometiendo el bienestar de las generaciones venideras, muchos de los cuales no han nacido, porque la deuda ya cada vez resulta más impagable. Bueno, pues hay personas que sí, que dicen que es probable, que es viable y que existe riqueza suficiente y se ciñen al famoso reparto. Hay dinero suficiente, lo que pasa es que unos, por su corrupción, ¿vale? Lo despilfarran y otros, muy egoístas, no mm, contribuyen a lo que corresponde, ¿vale? Y otros, sin embargo, sería otro eje de discusión, consideran que es inviable, por supuesto, pero que no les va a tocar a ellos. Entonces, una frase muy española es, el que venga detrás que arre. ¿Está claro? sí, claro. ¿Vale? Puede ser que esto sea inviable, pero yo creo que cuando colapse el sistema no me va a tocar a mí. Claro. Entonces, los que vengan detrás, pues querré. Obviamente, el ejercicio de insolidaridad con respecto a generaciones venideras o futuras, pues es absolutamente aberrante, ¿no? Claro, qué cosas tan más delicadas, porque se andan endeudando cada vez más y más y más, y en algún momento va a llegar el punto que va a Sí, pero explotar. yo he escuchado profesores que enseñan a sus alumnos que la deuda puede ser eterna o que se puede no pagar, ¿vale? Pero bueno, Fijaros que eso es otra de las. Mira, lo mismo que te decía antes, que se habla mucho de regulación, pero perdona, de carga tributaria, pero no de regulación. En este caso, fíjate, se habla mucho de deuda, pero no de déficit estructural, quiero decir, excluyendo el pago de intereses y amortización de deuda, que sí, se gasta más de lo que se ingresa. ¿Por qué no? Pues imagínate que tú y yo somos hermanos y por alguna razón yo gasto más de lo que ingreso y te lo pido a ti y me estoy endeudando contigo. Obviamente la deuda es un mecanismo de financiación, ¿vale? Si mañana por alguna razón me declaro insolvente, tú puedes llegar a tomar la decisión de decir, vale, pues he exacto. perdido y no me van a devolver la deuda que he contraído. No, bueno, perfecto. Pero es que esta gente piensa que se reinicia el ciclo. O sea, que no va a haber no vamos a tener que realizar un ejercicio de fuertes ajustes y adoptar formas de vida extremadamente más sobrias. Exactamente. Creen que simplemente, bueno, pues se condona la deuda, como dicen, y se retorna a un ciclo de financiación de deuda y continuamos gastando más de lo que Pero ingresamos. no tiene coherencia porque a la hora que me quites la financiación o lo que me estás dando, ya no va a venir más, pues mi economía y mi estilo de vida tiene que caer Bueno, pues ya, pero es bastante. que España está inmersa en un delirio generalizado tremendo. Es que los argumentos que se esgrimen una y otra vez desde el punto de vista del sentido común, si esto se lo cuentas a una abuela de hace 40 años, que son las mejores economistas que existen, mucho mejor que los economistas actuales, ¿eh? Sí, No se lo podrían creer que se esgrimen esos argumentos una y otra vez, que es posible vivir sin trabajar, que es posible gastar de manera permanente más de lo que se ingresa, este tipo de cosas. sí. Y ahora, hacia la niñez, al ver este globalismo, al ver este control extremo, ¿no? Tú mencionas que hay ciertos grupos que también predominan, que se victimizan o que se van tomando fuerza en Europa. Los valores se van perdiendo porque ya no puedes tú también ser una persona. No es que se vayan perdiendo, es que unos valores se van reemplazando por otros. Digamos que, por ejemplo, antes
pues todas las familias aspiraban a que sus hijos fueran lo que se llamaba hombres de provecho, Exacto, personas productivas que gracias a eso hacían su aportación y esperaban obtener un retorno correlativo o acorde a dicha aportación. Eso ha sido sustituido por otro tipo de individuos que se llaman hombres entrañables, que no es más que cómo denominar a una categoría moral que es la que prevalece allí y que aspiran a que ese retorno sea por eso, por ser personas que caen bien, que, bueno, pues que mantienen una actitud cordial con todos los demás, muy sensibles a determinados comportamientos, a determinadas exactamente. causas, pero nada más, pero nada más. Los homosexuales, cuando alguien dice pertenecer a un colectivo, es por eso, porque reclama una compensación, Sí, porque es incapaz de aportar nada. Una persona puede tener una orientación sexual, lo que sea, y emprender un negocio, producir un bien, un servicio que otros necesitan, otros desean, y esa es la gran aportación. Esa es la gran colaboración que está haciendo con el conjunto de la sociedad, con exactamente. otros individuos. Y gracias a eso intercambia a través del dinero, pues con otros bienes y servicios que él también desea o necesita. Pero cuando no tengo nada, nada, nada que aportar, cuando soy un ser incapaz, ¿vale? Lo más fácil es decir que soy alguien que reivindica pues, determinados derechos y que me dieron una causa o que reclama una compensación por los agravios del pasado, Exactamente. ¿vale? Y eso es lo que está sucediendo en España. ¿Qué ocurre con estas personas que se convierten en los tontos útiles de los poderosos? Porque en absoluto emprenden acciones que busquen pues, una generalización de los derechos. Todo lo contrario, son mecanismos, son los tontos útiles de la represión que se realiza hacia aquellos individuos que mantienen algún atisbo de disidencia o de duda. Porque Claro. encima lo peor de todo es que tienen que ser objeto de admiración, Sí, no ya de dinero, ya no ya de compensación monetaria por los hipotéticos agravios del pasado, respecto de los cuales nadie del presente ha tenido responsabilidad alguna, ¿vale? exactamente. Sino que además deben ser objeto de admiración. Y cualquier atisbo de duda ya te pone bajo sospecha y puede ser objeto de lo que llaman allí cancelación civil, que es que ya no puedes hacer nada. Respecto de los niños que me preguntabas, Sí, ¿vale? Había hablado que existen muchos factores que te hacen resistente. Pues desde poseer propiedades, realizar inversiones, tener ahorros, disponer de una amplia red de apoyo social o familiar, hasta la identidad. La identidad puede ser de muchos tipos. Puede haber identidad nacional, puede haber identidad comunitaria, puede haber identidad familiar, pero la identidad más inmediata, lo primero que nos reconocemos es como hombres o como mujeres. exacto. ¿Vale? Obviamente una identidad firme, una identidad laboral, personal, familiar, nacional firme, es un factor de resistencia a los abusos del Estado y también de autonomía. Pues si queremos romper la identidad, puesto que no deja de ser un factor de resistencia, como te estoy diciendo, empecemos con la más originaria, la más inmediata, que es la identidad sexual. Y a los Exactamente. niños se les confunde, recuerda, repito, que los mecanismos de manipulación y de opresión son el miedo y la confusión. Y las personas llegan a confundirles respecto de su sexualidad, hasta el punto que se les dice a los niños que pueden ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, una niña atrapada en el cuerpo de un niño. Y esto Claro. lo dicen los profesores. Sí, eso es donde ya empieza esa confusión que tú mencionas a ser muy fuerte, porque ya Claro, niños de una edad, no vamos a poner una edad en específico, pero que ellos empiecen a cuestionarse qué son, si están atrapados o no están atrapados, o si son algún objeto o alguna otra cosa, darle una libertad a alguien muy pequeño claro, que tiene que todavía vivir muchos transcursos de vida para poder tener un claro. criterio propio, pues es difícil porque estás dando pues como un arma a un niño, ¿no? Y que haga lo que quiera hacer. ¿No? Y no solo eso, sino que para darles esa libertad que no pueden ejercer, porque para eso son menores, ¿vale? Se desautoriza a los padres, respecto de los Exactamente. cuales ha habido ministros que han llegado a decir que los hijos no son de los padres o de las madres, que son del Estado, Imagínate. cosa que aquí sería impensable, puesto que el principal agente de socialización y máximo responsable en la educación de los niños, obviamente son los padres. Son los padres. ¿No? Pero es muy delicado lo que dices, porque imagínate, una generación que empiece a crecer con esa libertad, pero no es libertad porque al final de cuentas, pues son menores de edad y tienen
alguien que vea por ellos, que vele por ellos, que vea lo mejor por ellos, y tú les das dando a los niños que tengan una libertad total de poder Pero es que decidir. yo ni siquiera lo llamaría libertad, simplemente están siendo dirigidos. Están siendo dirigidos hacia actitudes y comportamientos que son absolutamente dañinos para su propio A su propio, desarrollo. exactamente. Entonces, Entonces, y obviamente vas a crear individuos adultos pues muy vulnerables, muy confundidos. y es que ese es lo importante. O sea, ahora, como tú dices, están siendo dirigidos hacia eso. Y eso a eso lleva a este tipo de adultos totalmente vulnerables para todo. Totalmente Cualquier vulnerables, acción, incapaces de gestionar la frustración y consecuentemente de enfrentar desafíos. Por eso se vanaglorian del presente y por eso denostan el futuro, porque obviamente el demorar cualquier tipo de gratificación hacia el futuro, ¿vale? Supone un esfuerzo muy contraintuitivo, pero que de alguna manera conlleva individuos fuertes. ¿sí? Y esto hace que hayan personas que siempre estén buscando, pues, culpables, ¿no? Culpables de Pero todo. es que la victimización, la demagogia victimista conlleva eso, el maniqueísmo. Señalar a culpables, que además son fácilmente identificables y muy concretos. ¿De acuerdo? Si no hay víctimas, no hay culpables. Y obviamente, pues esos son los culpables de los males de cualquiera. Lo que hacen las sociedades de la demagogia populista es enfrentar unos contra otros. ¿Vale? Exactamente. Por ejemplo, los culpables de todos los males que acechan a las mujeres del momento, obviamente de manera muy exagerada, porque si algo tiene la demagogia populista es que mantiene de origen una descripción muy catastrofista de la situación. ¿Vale? Pues los culpables son los varones. Los culpables de la inflación y de que determinadas personas supuestamente tengan que abandonar determinados barrios son los arrendadores, no los... Exacto. ¿Vale? Los culpables de la inflación, por ejemplo, y de ese empobrecimiento son los empresarios, que por su ambición y por el abuso al que quieren someter a la población, pues encarecen los precios y consecuentemente pues las personas populares, como dicen ellos, se ven desfavorecidas. Exactamente. Siempre tratamos de buscar a un culpable, ¿no? Para poder emerger de esas generaciones que Es van, que si tú victimizas a la persona y señalas al culpable, puedes presentarte como la solución o como la salvación, claro, como quien va a salvarte de aquel que te está infligiendo algún mal. ¿Y sabes quién es el que te salva, te soluciona y te protege? el Estado, El pues, Estado. justamente, ¿no? El Estado, claro. Y es que esa es la manera de cómo ir controlando todo a la sociedad. Y los, Yo ya no estoy tan seguro de si es un ejercicio, un esfuerzo de control, que si la tendencia es hacia unas sociedades autoritarias, o es un ejercicio de destrucción de las sociedades occidentales. Desde pues, que tuvo lugar la pandemia, yo siempre, las personas que me conocen, pueden constatarte la siguiente afirmación. Yo creo que por mucho, desde aquel momento en adelante, por mucho que se hablara de algo que acontecía o que acaecía en el planeta, en su globalidad, el objetivo a batir es Europa. Europa no cuenta con las condiciones para mantener su posición en el mundo y en esta reordenación que está viendo, obviamente ha perdido su posición o la va a perder de manera definitiva. Además, correlativo a esto, si pierde su posición, quiere decir que va a haber un empobrecimiento. Y gestionar la abundancia es relativamente sencillo. De hecho, la abundancia es bastante compatible con la democracia, pero gestionar la escasez ya no es tan sencillo, ni tan compatible con la democracia. Y yo creo que estamos asistiendo a esa realidad, por doloroso que resulta a los europeos. sí, qué bueno que mencionas eso porque al estar analizando me doy cuenta que realmente ha sido para ir destruyendo la sociedad. Es que esto nos lleva a otra cosa. Nosotros que somos cristianos, pues creemos mucho en el Apocalipsis, ¿no? El fin de los tiempos, el fin de las sociedades, como la conocemos. Imagínate, al ver una sociedad destruida económicamente, moralmente, en todos los aspectos, para poder emerger un solo órgano, que antes ya tuvieron que haber estado acostumbrados a este tipo de vida, ¿no? Para poder admirar a una sola persona y dejarle el control a una sola persona. Si tú me mencionas de economía, que ahora ya están siendo restringidos porque tiene que ser todo electrónico, ¿no? Para cuando este apocalipsis se llegue a dar, pues la gente tiene que estar acostumbrada a vivir de manera electrónica, a consumir, Claro. a comprar. Como tú dices, ya no va a haber fluidez económica eh, a través de persona hacia persona, sino todo va a ser a través de lo electrónico. Desde ahí ya, al ver este control total,
Cuando se llegue a ser masivo, pues va a ser más fácil el control de la Pero sociedad. lo importante es que la sociedad llegue al convencimiento de que eso es lo deseable y que ellos Exactamente. mismos demanden. Y es que eso es lo más importante que Claro, acabas de mencionar, que no van a sí están coadyuvando a las personas, pero al final con esa intención de que ellos de manera propia digan: "Sí, es que es así", ¿no? "Sí, es que estoy de acuerdo". pero mira, cuando tuvieron lugar los confinamientos, que en el caso de España fueron, como dicen, draconianos, al principio, en una primera análisis más superficial, uno puede llegar a la conclusión de que, bueno, es una sociedad muy envejecida, poco acostumbrada a gestionar eventos traumáticos o eventos estresantes y que fácilmente abrazó las propuestas del Estado, ¿no? Por el miedo a un virus letal que podía aniquilar Sí, contingentes importantes de población. Pero luego, tras un análisis un poco más profundo posterior, uno se da cuenta que no es el caso, que no había tanto miedo a un virus letal que pudiera arrasar a las poblaciones, sino a que pudieran ser estafados por aquellos que dicen que son sus protectores, que en este caso es el Estado. ¿Por qué? Porque obviamente de ser el caso, su modus vivendi tan confortable, entre comillas, obviamente tiene un horizonte temporal muy limitado. Y son personas que ahora mismo, si desaparece el Estado, sea porque están muy envejecidos o muy acomodados o muy idiotizados o las tres cosas que en absoluto son incompatibles entre sí, ¿vale? Si desaparece el Estado no sabrían qué hacer, exacto. ¿vale? Solo la posibilidad, solo pensar en la posibilidad de que eso pudiera ocurrir les pone de los nervios. Entonces prefieren abrazar la idea de que efectivamente estaban siendo protegidos por el Estado, por el gobierno en este caso, de un virus letal. Y obviamente cualquier voz disidente, no, y no diría disidente, sino cualquier duda, puesto que las explicaciones eran muy vagas, muy confusas, muy contradictorias, obviamente derivado del respeto que el gobierno tiene a la inteligencia de los españoles, el gobierno actual de Pedro Sánchez. ¿eh? Cualquier duda que pudiera manifestarse ya era objeto de severos ataques. Que si insolidario, que si prepotente, que si antigobierno, que si negacionista, bueno, cantidad de calificativos. No pudo ser objeto de discusión. Y fíjate que las decisiones que se tomaron eran muy graves. O sea, abandonar los puestos de trabajo, destruir Sí, las empresas, desescolarizar a los menores. Pero ya de partida hubo un agravio importante, hubo una diferencia significativa entre dos grupos de españoles. Aquellos que a pesar de estar confinados seguían cobrando y aquellos que no solo dejaron de cobrar, sino que encima tenían que seguir pagando. es que Obviamente, quienes respaldaron, aplaudieron y señalaron a los disidentes fueron los del primer grupo. sí, claro, ¿Vale? Pues a esos no les vas a quitar, a eso cualquier cosa que les diga el gobierno, ¿vale? Que es en su bien o por su bien, será aceptado y aplaudido. exactamente. Y eso es a lo que iba, o sea, que, es lo que quieren, ¿no? Normalizar, ser parte de que lo que diga el Estado es lo correcto, ¿Eso así es, y es correcto? lo mejor. Y para que todo esto llegue a suceder en algún momento de la vida, pues tiene que ser así. Las personas tienen que ir hacia el Estado totalmente, porque al final de cuentas es el Estado el que les dirá, va a ser todo a través electrónico totalmente, como ya está sucediendo, va a ser de esta manera, los, los gobernanzas va a ser de esta otra manera, y la gente por voluntad propia tiene que decir, sí, si el Estado lo dice, es lo correcto. Yo creo que eso es lo que pretenden, ¿no? Que la sociedad esté totalmente a favor del Estado, Claro. para poder alcanzar lo que está sucediendo, porque ya es grave lo que está sucediendo, cuando lo analizamos es grave la situación, imagínate, te controlan lo económico, como tú dices, ¿cuánto vas a gastar? ¿Cuánto no vas a gastar? De tus propios ahorros, tu propio dinero, ¿cuánto dispones? ¿Cuándo no dispones? Pero es que yo, desde mi punto de vista y haciendo un análisis retrospectivo de las últimas tres generaciones, la clave está en aplaudir la irresponsabilidad. Y no solo aplaudirla, sino además justificarle la vanagloriarla. Mira, cuando yo era jovencito, a los abuelos del momento, que eran los padres de mis padres, Sí, pues se les tenía mucho respeto, ¿vale? Pero había una afirmación que a mí siempre me rechinaba bastante en los oídos. Y era que ellos habían vivido una guerra y se habían encargado de la reconstrucción del país en beneficio de las generaciones siguientes, ¿vale? Que estaban mis padres y lo que es a mi generación. Y yo pensaba, pero vamos a ver, esa guerra que supuestamente han vivido
han vivido una guerra como si hubiera sido una agresión exterior, que no fue el caso, o un hecho sobrevenido como una especie de catástrofe natural. No fue así. Fue una contienda civil. Unos españoles decidieron enfrentarse en armas a otros españoles. Y no es por nada, pero una guerra civil es el mayor fracaso que enfrenta una sociedad. Y Claro, sin embargo, las consecuencias de las decisiones que tomaron, que fue la destrucción del país, y consecuentemente responsabilizarse de dichas consecuencias, que es la reconstrucción del país, quisieron trasladar a las generaciones venideras. ¿Vale? Consecuentemente, así ha sido desde entonces hasta ahora. Nadie alzó la voz y dijo, no, yo tenía la creencia en algo o me adhería a una causa y como consecuencia de eso tomé las armas. Nadie. Y claro. eso ha sido así en las siguientes generaciones. Siempre un ejercicio de responsabilidad. Si mañana sobrevinieran las peores consecuencias de este derrotero económico, social, moral, por el que está transcurriendo España, que van a venir, no quepa duda, yo no sé cuándo, pero que vienen, vienen. O Claro, sea, que seguro que a muchos de estas personas que en su tiempo señalaron a los disidentes durante las ventanas, que aplaudían la acción gubernamental, que les importa un carajo que la deuda sea impagable, siempre y cuando, no que sea impagable, que la deuda la tengan que pagar generaciones venideras. Todas esas exacto. personas, cuando sobrevengan estas peores consecuencias, seguro que se victimizarán y dirán que han sido manipulados. Y nadie dirá, no, pues sí, yo estaba ahí y yo sí señalé a aquellos que no estaban de acuerdo con la postura del gobierno. Seguro que lo van a hacer. Exacto. Fíjate, como consecuencia, mira que lo advertimos. Yo escribí un artículo al principio. Si se destruye el tejido productivo, si se rompen las cadenas de valor y si encima, adicionalmente, le das a la manivela de imprimir dinero, aumentas la masa monetaria, el único resultado posible es la inflación. Sí, ¿Vale? Enseguida se manifestó. Ya en el año 21 se manifestó. Un año después tiene lugar esta invasión rusa de Ucrania. Yo no voy a entrar en esa claro, claro. disputa entre rusos y ucranianos porque a mí no me concierne. Y como tal, creo que al resto de los españoles no nos concernía. Sin embargo, se nos dijo que si no entrábamos en la guerra, ¿vale? Un tal señor, el mandatario ruso, acabaría anexionándose toda Europa, inclusive Lisboa. O sea, llegaría hasta Lisboa. Con lo cual, para evitar eso, tendríamos que asumir los sacrificios oportunos. Y la gente tan tranquila, todo el mundo lo aplaude. Es más, el propio Pedro Sánchez dijo algo tan absolutamente elegante y descabellado como que la inflación era como consecuencia de la guerra. Ya ves, no sé qué tiene que ver, porque de hecho ya había, como te acabo de mencionar, aparecido un año antes, al margen de que España nunca compró gas a Rusia, siempre se lo compraba a Argelia. Desde muy joven yo trabajé en Sí, el tema de la distribución de gas en España. Vale, bueno, pues llega a decir este señor Pedro Sánchez que la inflación comenzó un año antes de la invasión de Ucrania porque el propio Putin, fíjate tú, hasta qué punto, qué relación de causalidad tan descabellada, porque el propio Putin ya llevaba un año preparando la invasión. Y la gente va y actúa como caja de resonancia claro. de estos argumentos absolutamente delirantes. Entonces ya no me extrañaría que si mañana decidiera efectivamente enviar efectivos a Ucrania, que serían pues los jóvenes que están actualmente en edad militar, entre los cuales estarían, por ejemplo, todos los nietos de varones de mis padres, ¿vale? Y tuvieran que sacrificarlos, lo harían. ¿Y sabes por qué? Por mantener sus paguitas y por mantener sus pensiones. Este es el grado de mezquindad que tienen los españoles y que lo tienen las últimas 3 generaciones de españoles. Este es. Estoy seguro de eso. Es, es, es increíble lo que nos mencionas, porque es algo muy, muy, pero muy fuerte, Alfredo. Ya. ¿Y cómo es que la sociedad ha abrazado ese estilo de vida? Porque es un estilo de vida también, ¿no? Obviamente que al tener el recurso, pues nos Yo me volvemos adhiero cómodos. a ese estudio sobre la estupidez de, ¿cómo se llama este señor? Carlo Cipolla. ¿Vale? Realiza un estudio y afirma que existen estúpidos las personas que se perjudican a ellos y perjudican a los demás. ¿Vale? Los inteligentes que benefician a sí mismos y a todos los demás. Los malvados que se benefician a costa de perjudicar a los demás. Y Exactamente. los necios, ¿vale? Que se perjudican a sí mismos a costa de beneficiar a los demás. Obviamente, quien ejerce el poder pretenderá convertir a toda la sociedad en necios. Como no es posible, porque siempre va a haber personas inteligentes, pues nos serviremos de los estúpidos. Claro. Y los estúpidos son los que siempre, al final, son capaces de perjudicarse a los demás, incluso perjudicándose a sí mismos.
Y exactamente. es de ahí de donde salen todos aquellos que enseguida son muy proclives a señalar, a insultar, a denunciar, a cancelar civilmente a todos aquellos que no comparten la opinión de ellos. ¿Vale? Muy bien, Alfredo, pues estamos hablando casi muy poquito de lo que es el globalismo, solo pequeños tramos que estamos hablando, porque esto es muy grande. Como te he dicho, creo que es una antesala del apocalipsis, el cual va a controlar todo y va a haber una sola moneda y un solo gobernante y la sociedad civil por cuenta propia va a aceptar todo, pero pues aún ahí está este grupo de, en este caso los cristianos, que aún sigue avanzando, sigue creciendo como sociedad y Sí. que es pues te da un alto, ¿no? A que esto siga creciendo. En Chiapas se puede decir a las economías informales que también cada vez siguen avanzando y es parte del sustento del país porque ese recurso que la economía informal hace, pues es de una forma en la que le da muchas vueltas a todos los ciudadanos, ¿no? Es que las economías formales son una escuela empresarial, una escuela donde uno aprende pues, todo tipo de relaciones contractuales, la gestión del piso, los costes-beneficios de manera muy autónoma. No hay nada más emancipador que las economías informales. Lo ideal sería que pudieran vanagloriarse, pudieran respetarse en lugar de lo contrario y se formalizaran poco a poco y realizaran su contribución al Estado, porque aunque sea poco, pero una parte sí procede del esfuerzo colectivo. Exactamente. ¿Vale? Por lo tanto, para mí son un gran potencial para el desarrollo de las economías hispanoamericanas. O, Exactamente. lamentablemente no todo el mundo opina como yo. Y claro, pero la parte mala es que son sociedades o son segmentos de población, pues eso, muy independientes, respecto muy poco o nada estatalizadas. Y Sí, consecuentemente estorban, claro, claro. porque es muy difícil someterlas a ningún tipo de control. Más aún si encima vivimos, fíjate esto que voy a decir, bueno, cuando lo oigan, si lo oyen en España, una cosa que a mí me agrada de las sociedades hispanoamericanas, sobre todo en México y de lugares como Chiapas, es que existen territorios donde ni siquiera el Estado tiene autoridad, donde Exacto. no cuenta con el monopolio en el ejercicio de la violencia, Sí, ¿vale? Claro, con estas realidades, con la presencia de cristianos, con la presencia de segmentos de población en economías informales muy amplios, con la presencia de grandes territorios donde no hay autoridad estatal, es muy difícil pensar que esta propuesta llamada globalista pueda llegar a tener éxito. Parece. exactamente. Y yo me vanaglorio, me alegro de que, por esa razón estoy aquí y por esa razón me he ido de España, de que parezca difícil, si no imposible, que esto pueda avanzar, pero que la pretensión o la intención existe, desde mi punto de vista no hay lugar a dudas. Quizás ahora con la victoria de Trump en Estados Unidos, la presencia de Elon Musk y de otros actores a lo largo y ancho del panorama hispanoamericano, parece que existe cierta debilidad o podríamos pensar que se ha revertido el proceso. Yo no creo que se haya revertido. Pero bueno, hay un atisbo de esperanza de que aunque no se haya revertido, por lo menos sí se va a quedar parado o por lo menos ya existe algo que no existía hasta tiempos recientes y es contestación. Y la única contestación, vuelvo a repetir, hasta ahora, por lo menos explícita, a través del discurso, de una manera manifiesta, era la que procedía de los movimientos cristianos. Exactamente. Y es muy importante también que nosotros sepamos que existe, que está pasando, que todo eso se está moviendo, obviamente de otro lado, en otro continente, pero y es real. Ya no solo es un ejercicio, sino ya es un modo de vida. Y pues nosotros, gracias a Dios, todavía estamos en un lugar donde se ve muy lejos, ¿no? Pero, pero eso no quita que sea real o que haya No, no, y intenciones es de real y hacerlo. además es que una cosa que he discutido yo mucho en Colombia, en Cuba, bueno, en Cuba es una realidad muy diferente, pero por ejemplo aquí en Colombia y en México, es que cualquier conflicto siempre se interpreta de una manera muy etnocéntrica o si cabe incluso diría que endogámica. ¿Vale? Esto es una cosa entre mexicanos. Y yo estoy detectando muchísimas acciones que se circunscriben perfectamente a esta lucha global, a esta guerra global, que es una guerra económica, una guerra comercial, una guerra monetaria, una guerra de deuda, es también una guerra moral, una guerra espiritual, es una guerra política, incluso es una guerra militar, con pequeñas quizás acciones bisturí, pero también se realizan operaciones militares. Y lo que veo es que no son capaces los mexicanos, en este caso, tal y como me ocurrió en Colombia, de tener una perspectiva más amplia, de que Exactamente. determinados hechos
se circunscriben a este conflicto mucho más global que solo un conflicto entre mexicanos o propio de las realidades mexicanas. Si cabe un poco lo que observo. Sí, sí, a veces no queremos ver lo que está sucediendo. Acá de decir, es algo también, aparte de moral, es algo de la Espiritual. espiritual. Y eso que tiene que ver con la fe. Imagínate que el Estado hasta en eso intervenga, ¿no? En qué debes de creer, qué no debes de creer, Porque ¿no? repito, junto con todo lo demás, propiedad privada, familia, identidad, inversión, ahorro, etcétera, etcétera, también el hecho espiritual, ¿vale? Es un mecanismo de autonomía y es un mecanismo de resistencia frente a los abusos de terceros. Y Así es. fíjate que es también constante el ataque que se realiza a cualquier manifestación religiosa, a cualquier hecho espiritual. Siempre es propia en España, estoy diciendo. Sí, sí. Siempre se la describe como algo propio de sociedades primitivas, de sociedades de ignorantes, de sociedades como diríamos, de supersticiosos, etcétera. Siempre es objeto de mucho ataque. De tal manera que lo más moderno, lo más inteligente, lo más chip o lo más cool sería abandonar cualquier manifestación religiosa. Imagínate, denostar la fe, ¿no? Es lo que intenta el Estado, bueno, en estas sociedades que ya están sucediendo. Yo creo que ya el momento que ya no haya fe, pues ¿qué va a haber? ¿No? Pues lo que hay en Europa, además es que a nosotros nos han enseñado que todo tipo de fe está en franco retroceso. ¿Vale? Cuando uno sale al mundo se da cuenta de que es justo lo contrario, de que no está en retroceso, está en expansión. Y eso es justamente, o eso es uno de los factores que ha permitido que se parara en seco el avance, en este caso en Hispanoamérica, de la famosa Agenda 2030. Sí, y ¿Vale? es lo que ha ayudado, ¿no? La Ujú. fe, y ahí donde entra la iglesia, entra los cristianos, Los entran de- todos ellos porque son Ujú. los que han sido parte de lo que ha detenido. Para un europeo, los cristianos no dejáis de ser una especie de resquicio del pasado, de un pasado preferiblemente siempre, según ellos, superable. ¿Vale? Puesto que, repito, que todo acto religioso, toda manifestación espiritual es propio de sociedades de ignorantes, sociedades retrasadas, es como dirían ellos. Entonces vosotros estáis en cierto retraso, por eso existe esta realidad cristiana y es preferiblemente superable. Ellos, que están en un estadio superior, lo han superado. Decirles Exactamente. que justamente abandonar todo tipo de creencias está entre las razones de su decadencia, sería, bueno, pues algo poco menos que una apología, no, esto que una Sí, sí, herejía de las ideas sí. dominantes. ¿Vale? Y que ellos son parte del pasado y sin embargo las personas con alto grado de espiritualidad, especialmente los cristianos aquí en Hispanoamérica, sois el futuro, sería incomprensible para la mayoría de las personas, por ejemplo, del entorno más inmediato que yo tenía allí en Gijón. Soy de una ciudad del norte de España que se llama Gijón. O sea, Muy bien, Alfredo, para ir terminando, creo que es muy importante lo que has mencionado. La sociedad cristiana puede ser el futuro, es lo que ha ayudado juntamente con la economía informal de toda sociedad civil, que es lo que hace que nosotros que estamos acá, pues no podamos ver o entender en su totalidad lo que tú mencionas, pero te vuelvo a repetir, para mí es un ejercicio ya de un apocalipsis totalmente en el cual te tienen controlado. La vez pasada me decías cuánto vas a comer de carne, cuánto no debes de comer de carne, cuánto de vegetales, cuánto de verduras, hasta cuánto tienes que comprar en un supermercado, cuánto tienes de tu propio dinero, cuánto puedes disponer al día. todo es objeto. Yo durante estos últimos 3 años he tenido que trabajar en las montañas de Asturianas, en la cordillera Cantábrica, una zona muy ganadera, y ver cómo los ganaderos pues eran criminalizados, porque supuestamente hasta contribuían al cambio climático por los pedos de las vacas. Y cómo poco a poco iban cerrando, incluso llegando a darse muchos casos de suicidio. Cómo Claro. poco a poco explotaciones ganaderas centenarias iban cerrando una tras otra. Una cosa, vamos, abominable. ¿Cómo se puede llegar a la conclusión de que los ganaderos, quienes producen alimentos, quienes además se han encargado durante generaciones de velar por el medio ambiente, resulta que ellos son los destructores del medio ambiente? No lo acabo de entender. Claro. Pues hasta ese punto se ha llegado. Realmente es muy importante lo que nos mencionas y para todos los que nos ven, eh, tenemos que analizar eso, ¿no? El apocalipsis ya es una realidad en otros países, sobre todo en Europa, que se van a normalizar y van a ser parte de sus vidas, Sí. ¿no?
y es a través del Estado que está haciendo todo esto. Y así tiene que ser al final de cuentas, ¿no? El Estado es el que va a tratar de implementarse para tener el control de toda la sociedad. Eso es lo que van a tratar de pretender todo el tiempo. De la sociedad y sobre todo, que es lo más preocupante y lo que yo creo que es más fácil de comprender, en nuestras vidas y Exactamente. hasta en los aspectos más íntimos de nuestra vida, que es lo más grave. Y Eso es eso lo que... sí eso es muy delicado. Ahora, los que estamos de ese otro lado, en México, en Chiapas, pues tenemos la oportunidad de que aún tenemos esas ventajas que ya las hemos mencionado en esta entrevista. Pues es muy importante que todos los que nos ven puedan entender eso. Ya está sucediendo, no, ya no está sucediendo, ya es real. Y es muy importante, es muy diferente decir ya está sucediendo o ya está iniciando, así, ya es real, ya está establecido en algunas sociedades europeas Bueno, en y toda es, Europa. bueno, en toda Europa se puede decir ahora, Ujú. y ya no solo está establecido, y es un estilo de vida. Y eso sí ya es alarmante porque se está normalizando y ahora tenemos nosotros una gran oportunidad de que aún vivimos en libertad, Sí. ¿no? Afortunadamente la libertad que se respira en América, en México, entre otras muchas ubicaciones, se siente ya nada más llegar aquí, frente al asfixiante entorno o ambiente que se ha generado en Europa, en Pues, todos los aspectos. así es, Alfredo, y para ir terminando, me gustaría que nos contaras un poco de los libros que tú has escrito. Pues en realidad son cuatro. Este primero se llama Anticipia, la nueva transición española, se publica, que no escribe, escrito estaba mucho antes, en 2014. Y de alguna manera ya muy profético viene a señalar lo que iba a ocurrir y además con un acierto tremendo. Eso que me ha dado mucho prestigio, ¿eh? Claro, Como consultor de hecho. Eh, que repito que en un momento de mi vida dejo de ser consultor y transito hacia el activismo. Y aquí estoy con el rol de activista, no el claro. rol de consultor. Entonces este libro fue bastante acertado en los pronósticos, casi profético, y a mí me dio mucho prestigio posteriormente. Después escribiría Homo Goleae, que ya es una denuncia muy abierta, ¿vale? A lo que estaba ocurriendo. Ya se escribe después de la pandemia. Y sobre todo porque este otro libro tiene el gran acierto de haber sido capaz de identificar esos valores, esas actitudes, esos elementos casi sutiles, insidiosos, que no se perciben a simple vista, pero contribuyen a empujar a las sociedades hacia su dependencia, Exactamente. hacia su docilidad. Después escribí Sociedad Encriptada, que es un libro más bien autobiográfico, si no propio mío, sí de la organización que he dirigido durante los últimos 20 años. Y que repito, fuimos una organización que pretendía, pues más que nada, pues prosperar, ¿vale? Ganar en estatus. Y esa organización transitó desde el rol de consultores al rol de activistas, con las consecuencias que ha tenido. Entonces describo un poco cuál ha sido el proceso y cuáles han sido las intervenciones y cuáles han sido las situaciones tanto en España como en Cuba, como en Colombia y ya un poquito de México, en las que nos hemos visto involucrados. Y de cada experiencia, cuáles han sido las conclusiones a las que hemos llegado. Y ya finalmente hemos escrito Terranosis, o escribí Terranosis, que es una especie de manual básicamente de técnicas de intervención, de técnicas sobre cómo intervenir sobre las realidades sociales y empujar dichas realidades hacia unos objetivos previamente determinados, que pueden ser de diferente tipo, ¿vale? Y que también obviamente es el resultado de una experiencia mantenida durante los últimos 20 años. Muy bien, Alfredo, yo se me hace muy interesante. He leído un poco de y realmente se me hace muy acertado y creo que has caído en tierra fértil, diríamos, porque somos creyentes, ¿no? Y pues estás acá en Chiapas ahora, pues trabajando, empezando a Sí, hacer cosas distintas y pues cada vez tu nombre va sonando más fuerte, tiene más eco aquí en esta ciudad y yo estoy seguro que dentro de poco se va a escuchar más de ti, Alfredo, porque pues lo que tú has visto, lo que has vivido, pues es realmente un futuro realmente terrible para las personas, ¿no? si se llega a materializar ese futuro, para mí no es agradable. Y yo creo haber aprendido durante estos últimos meses, más casi ya un año, algo sobre los mexicanos, sobre los chapanecos en particular, y creo que no va a ser un futuro que les resulte agradable. Así es. Pues bueno, Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros en esa entrevista, por
compartirnos algo del globalismo, porque realmente es muy extenso Es este muy tema, extenso, es sí. muy, muy grande, pero también ahora estás aquí en Chiapas haciendo cosas interesantes, cosas distintas, y como te voy a repetir, ya tu nombre está sonando cada vez más dentro de la ciudad y seguirá resonando aún más Gracias. porque tus proyectos están muy interesantes y deseo de todo corazón que te vaya muy bien, Te Alfredo. lo agradezco mucho. Pues muchas gracias por estar con nosotros y No, compartirnos un gracias a poquito. vosotros, porque yo como consultor precisamente siempre he mantenido una actitud muy discreta y tras bambalinas. Es la primera vez que ya con otro rol diferente, pues mi nombre se empieza a escuchar. Y te agradezco a ti, Iván, muchísimo que hayas sido la persona o la primera persona, sin lugar a dudas, que ha hecho posible que, pues, que mi imagen y mi nombre aparezcan dentro de la realidad chapaneca. Y agradezco mucho el recibimiento que estoy teniendo aquí, porque está siendo muy, muy, muy caluroso. Sí, como te dije, te va a ir muy bien. Yo creo que los proyectos que tienes son claves aquí en la ciudad y Ujú. ahora tu nombre está resonando cada vez más y está resonando cada tiempo, ¿no? Para el tiempo que has estado acá, yo veo que va de manera Ujú. muy evolutiva. Eso es muy bueno, Alfredo. Es un gusto tenerte aquí con nosotros y sobre todo, pues, poder platicar un rato contigo. Muchas gracias. Bueno, pues amigos, pues, eso fue todo. No se olviden de seguirnos en los siguientes capítulos. Estamos estrenando patrocinador, estamos estrenando espacio. Pues muchas gracias. Como siempre he dicho, que Dios les bendiga, que Dios les dé mucha inteligencia y sabiduría. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga.